a todos aquellos hermanos, amigos, que nos puedan ver a través de sus televisores o nos pueden escuchar a través de la radio. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta sus casas a través de estas cámaras, de estas ondas, a través de la radio. Y en esta mañana queríamos compartir con ustedes unas alabanzas de adoración para que exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro culto dominical. La gran familia Betel aquí está presente, aún en las circunstancias que estamos viviendo y las limitaciones que tenemos de congregarnos en nuestros templos. Estamos aprovechando todos estos medios de comunicación. Entonces vamos a comenzar esta mañana con esta alabanza, Eres tú. En un solo sentir alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Exaltemos su nombre. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Nuestro Dios se levantó con poder, resucitó al tercer día y está vivo. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Se levantó con poder y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad. Al resucitar al tercer día, nos diste vida y vida eterna. Continuamos alabando a nuestro Dios y gracias a todos aquellos que pueden compartir esta oportunidad con nosotros, los músicos, los muchachos, con todas las ganas, con todas las limitaciones que tenemos en donde vivimos,
pues podemos reunirnos y poder grabar, poder compartir a través del culto dominical estas alabanzas, la adoración, la alabanza, la exaltación de nuestro Dios único, verdadero, que da vida eterna. Queremos compartir con ustedes también, amigos, poder proclamar que hay un Dios vivo, que hay un Dios eterno, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, en todo el mundo, podemos recurrir a ese Dios que está esperando por ti, está esperando para que tú le anheles en tu vida y poder gozarte de la misma manera que nos gozamos nosotros, todos nuestros hermanos. Por supuesto, saludos también a todos los hermanos que nos están viendo a través de sus pantallas y nos escuchan a través de la radio. Saludos, les extrañamos. ¿Y qué podemos más hacer? Simplemente aprovechar todo lo que el Señor nos ha dado en estas circunstancias para seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos aquí en este lugar, pues en un solo sentir, alabando al Señor Jesucristo, y para que ustedes nos puedan ver a través de sus pantallas, escucharnos a través de sus radios desde casa. La gran familia Betel. Y pues siempre le damos gracias al Señor por estas ocasiones en las que podemos acercarnos a ustedes. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a hacer con esta alabanza. Cantaré de tu amor. De las montañas
adoraremos al Señor, pero con nuestra vida. Adoraremos a nuestro Dios y Padre con nuestras acciones. Viviremos una vida en obediencia a Él y con eso le adoraremos. Seguimos, Dios, hablando contigo, porque deseamos estar cerca de ti. Dilo conmigo una vez más. Cantemos juntos al Señor. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Ahora queremos alabar a nuestro Señor Jesucristo con una alabanza de adoración. Queremos compartir este momento con ustedes a través de esta letra, de esta alabanza. Cerca de ti quiero estar.
Alabamos a nuestro Señor Jesucristo con estas alabanzas. Ahora entonaremos esta de adoración, tu mirada. El deseo de nuestro corazón debe ser estar siempre bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu
Bueno, nuevamente estamos acá con ustedes compartiendo, ¿no? este maravilloso tiempo que el Señor nos regala de retornar nuevamente con este tema tan crucial para este tiempo que nos toca vivir, como es el nuevo orden mundial, un antesala a lo que ha de acontecer, ¿no? en un tiempo no muy lejano, ¿sí? Donde se va a regir un gobierno, un nuevo orden mundial, una economía totalmente diferente. Ya pues hemos estado hablando acerca de este tema, el nuevo orden mundial, y en cada uno de sus títulos pues hemos dado, ¿no? definiciones de cada uno de ellos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del ministro de Comunicación y Propaganda del gobierno del Anticristo, reflejado o sustentado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 hasta el 18. Pastores Gustavo Reyes, Pastor Edie Sierra, es un privilegio para nosotros estar acá disertando este tema tan importante. Pastor Gustavo Reyes. Para nosotros es un agrado estar aquí, compartir no solamente con la gente que nos ve desde sus casas, a través de los medios de comunicación que estamos usando, la radio, utilizamos también el internet a través de las páginas de YouTube que tenemos de Oasis Televisión. Y bueno, y agradecemos a ustedes por dedicar un tiempo para escuchar estas exposiciones que son tan importantes, porque es lo que estamos viviendo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en esta humanidad, en este año 2020. Así que agradecemos mucho su atención y agradecemos mucho también el hecho de que usted pueda compartir con otras personas lo que en estos estudios estamos compartiendo con usted. Pastor Edie. Sí, de verdad que nos complace estar nuevamente acá con ustedes compartiendo estos temas tan importantes hoy en día, como es las profecías que tenemos en el libro de Apocalipsis y hacia dónde se dirige el mundo actualmente con todos estos problemas económicos, políticos, de salud, y poder corroborar que la palabra del Señor nos instruye sobre las cosas que han de acontecer necesariamente en el mundo, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar claros en los acontecimientos que estamos siendo testigos que están ocurriendo a nivel mundial y que ya la Biblia lo había establecido. Sin duda alguna, el mundo se dirige a un nuevo orden mundial. La política, la economía está dando un giro tremendo, y todas estas cosas que estamos viendo, que están sucediendo, están en la palabra del Señor. Por eso quisimos pues compartir con todos ustedes este tema tan importante como es el nuevo orden mundial. Ya llevamos varias sesiones y pues en el día de hoy vamos a continuar desarrollando este tema. Nos encontramos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, y aquí estamos estudiando dos bestias, dos personajes que se presentan en el capítulo 13. Ya hemos estudiado la primera bestia que surge del mar, y dijimos pues que este personaje que está a punto de levantarse en el escenario mundial, que lo tenemos en el capítulo 13 como la bestia, es precisamente ese líder que se va a levantar en una confederación de 10 naciones, como lo dice el profeta Daniel, y lo vemos también acá en el libro de Apocalipsis, 10 naciones que van a surgir del antiguo imperio romano, lo que constituyó Europa y el Medio Oriente. De allí van a salir 10 naciones, y de allí va a salir también ese nuevo líder mundial que va a ser esta bestia que surge del mar y que ya definimos que es el anticristo. Muy bien, acá entonces vamos a estudiar un segundo personaje que aparece en el capítulo 13, o sea, otra bestia que tenemos desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Y esta bestia que vamos a estudiar acá, como ya lo dijimos,
El tema es el ministro de comunicación y propaganda del gobierno del anticristo. O sea, como el anticristo va a ser un líder político y todos los gobiernos tienen su ministro que se encarga de dar a conocer todo el plan de gobierno y hacer el trabajo de comunicación de ese líder político, de igual manera el anticristo va a tener un ministro de comunicación y propaganda. Y este ministro de comunicación y propaganda lo tenemos acá descrito en el versículo 11 al 18. Así que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acá y vamos a comenzar a estudiar, a indagar pues todo lo que se dice de esta segunda bestia que tenemos en el libro de Apocalipsis. Recuerden, ya estudiamos varias bestias en el libro de Daniel, allá vimos 4 bestias. Estas son otras bestias, por supuesto, acá la primera bestia reúne las 4 bestias que estudiamos ya en el libro de Daniel. Pero esta bestia que estamos estudiando acá es diferente a las bestias que ya estudiamos en el libro de Daniel y la bestia que estudiamos ya en el capítulo 13 que surge del mar. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Vamos a leerlo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, vamos entonces a comenzar a estudiar esta segunda bestia que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y el primer punto que vamos a desarrollar sobre esta bestia es su descripción. Vamos a ver la descripción que la Biblia hace de esta segunda bestia. Lo primero que vamos a observar es que hay una diferencia entre la primera bestia y la segunda bestia en cuanto a de dónde surge. ¿Se recuerdan que la primera bestia surge Del mar. Surge del mar. Ahora, esta segunda bestia que estamos viendo acá no surge del mar, surge De la tierra. de la tierra. Y todo esto lo vamos a poder estudiar porque esa diferencia, que una surge del mar y otra surge de la tierra. Lo primero que vemos acá es que se dice que Juan dice, vi otra bestia. Si nosotros recordamos el simbolismo que tienen las bestias, tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis, recordemos que las bestias que estudiamos en Daniel simbolizan gobiernos, ¿verdad? Simbolizan gobiernos, reyes o gobernantes, líderes políticos. Cuando recordamos la bestia que vimos en Daniel y se hablaba de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta bestia, todas estas bestias representaban imperios políticos mundiales. Dominios, pero a la vez también las mismas bestias representaban al mismo líder de ese gobierno mundial, como en el caso de Alejandro el Magno, que estudiamos con una de las bestias, que una de esas bestias simbolizaba el propio líder, tanto el imperio como el propio líder.
Ahora, aquí estamos viendo que se nos presenta otra bestia. Otra bestia. ¿Qué nos dice esto de lo que ya venimos estudiando? O sea que este personaje que se va a levantar va a ser un personaje que va a tener cierto sentido de gobierno o de poder. ¿Ok? La diferencia es que este gobierno no lo vemos de la manera política, lo vamos a ver ahorita, sino que este personaje tiene un gobierno de tipo religioso, que lo vamos a ir desarrollando. Dice que surge de la tierra. Esto nos habla de la naturaleza religiosa de este personaje. Mientras que la primera bestia, que es el anticristo, surge del mar, y hablamos que del mar en la Biblia se habla y se hace alusión a los poderes del diablo, poderes demoníacos, y al mismo abismo, porque la Biblia asocia el mar con el abismo. Y estudiamos en el libro de Apocalipsis que esa bestia, esa primera bestia, que es el anticristo, dice que surge o se levanta del abismo, ¿ok? De una manera sobrenatural va a ser poseída por un principado diabólico. Ahora, aquí hay una diferencia en esta otra bestia que surge de la tierra, ¿ok? Haciendo la diferencia de gobierno. Uno es un gobierno político, pero el otro es otro tipo de gobierno. Tiene autoridad, religioso. Exactamente, tiene autoridad, tiene gobierno, pero es un gobierno de la tierra. Ahora, ¿por qué de la tierra? Si nosotros recordamos en el libro de Génesis, cuando Caín y Abel van a presentar la ofrenda ante Dios, Dios ve con agrado una ofrenda y la otra no la ve con agrado. Ahora, ¿cuál de las dos no ve con agrado? ¿La de Caín o la de Abel? La del fruto de la tierra, ¿verdad? Que es la de Caín. La de Caín, que él presenta una ofrenda del fruto de la tierra, y de hecho en Caín es que se origina la religiosidad, que es la forma humana como el hombre quiere acercarse a Dios, como él piensa que debe acercarse. Porque suponemos, ¿verdad?, que Adán y Eva tuvieron que haberle enseñado a ellos que la ofrenda que Dios aceptaba era un cordero, porque ellos ofrecían una ofrenda. ¿Quién se los enseñó? Ellos tuvieron que haber enseñado, y que era un cordero, que tenía que haber derramamiento de sangre para que esa ofrenda fuese aceptada. Ahora, desde allí vemos que la tierra, lo que está apegado a lo terrenal, ¿verdad? De allí nace lo que es el corazón religioso del hombre, ¿ok? Entonces aquí vemos esta diferencia entre esta bestia que surge del mar y esta bestia que surge de la tierra. Hay una diferencia de poderes. Uno es el poder político y otro es el poder religioso. Ahora, si nosotros analizamos en la historia, en la Biblia y en la historia secular, vemos que toda la vida ha habido esa conjunción, ¿verdad?, entre el poder político y el poder religioso. Eso lo podemos ver siempre, ¿verdad? Cada imperio tiene su parte religiosa, como decía, tiene sus hechiceros, y lo podemos ver en la historia de los muchos imperios que han habido en el mundo. Cada rey tiene su hechicero. Aún en el imperio de Egipto, los egipcios, recuerden en el momento cuando Moisés fue a hablar con Faraón y lanzó la vara, y la vara se convirtió en serpiente, enseguida Faraón sacó a sus hechiceros para tener lo mismo. Siempre y repitieron a lo mismo. Sí, para imitar el poder de Dios. Y siempre buscan como una parte espiritual para tener para ellos manejar también su parte que los ligue a un Dios, a una autoridad espiritual. Y eso toda la vida hasta el día de hoy se lleva a eso. Hay muchos gobiernos que actualmente en el mundo de hoy en día que tienen su parte espiritual. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo por mucho tiempo como consejero espiritual al doctor Billy Graham. Sí, muchos pastores. Sí, hasta que murió Billy Graham, pero siempre tenían una persona que religiosamente o espiritualmente los representaba ante la nación. Y hoy en día lo que se va a presentar, lo que nos habla aquí la palabra de Dios, es que el anticristo también tiene, esa bestia tiene también
su representante, que Religioso. es un ministro de comunicación, como lo dijimos al principio. Exactamente. Si nos vamos al tiempo en que Jesucristo fue crucificado, recordemos que allí también entonces se une el poder político, que es Roma, que estaba allí imperando como poder político, y se utiliza también allí el poder religioso. Que son los fariseos. Los fariseos allí, ¿verdad? Están allí, esa unión entre el poder político y el poder religioso, y entre los dos, el poder político y el poder religioso, entonces crucifican a Jesús. Así es. Así es. Entonces, a nivel de la historia, esto siempre ha ocurrido. El poder político necesita necesariamente del poder religioso. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad? Dios nos ha creado de esta manera que la eternidad está en nuestro corazón y siempre tenemos esa necesidad de que hay algo superior al que tenemos que adorar. Y por supuesto, cuando no entendemos que hay un Dios verdadero, un Dios creador, entonces inventamos la religión de que adorar al sol, a la luna y cualquier ídolo que nosotros podamos crearnos, porque eso está dentro del corazón. Hay como una necesidad. Hay una necesidad, ¿verdad?, que hay que llenar. Fíjate que hasta los reinados que Dios establecía en la Biblia, por ejemplo, el rey David, el rey Saúl, tenían también una parte que eran los profetas. Exactamente. El profeta Siempre estaba el profeta. El profeta estaba allí presente como parte de gobierno porque era quien daba la instrucción que Dios le daba al rey para ejecutarla. Mientras que aquí se ve lo contrario, ¿no? Ese jefe va a hablar lo que en este caso la bestia le dé a hablar, le diga para informar, sabiendo que son principios satánicos lo que va a decir, mientras que en aquel momento era lo que Dios decía al rey y le decía al pueblo, se utilizaba el profeta. No dudemos que en esta oportunidad, lógicamente va a ser igual, pero de una línea satánica. Sí, como es la imagen, ¿no? Es la imitación de estas bestias, ¿no? Porque se mencionan dos bestias, ¿verdad? La primera la que surge del mar y la segunda la que surge de la tierra. La que sube allí de la tierra. Dice Juan que vio subir, ¿verdad?, de la tierra esa bestia. Y, sin embargo, lo que esa bestia representa es en su naturaleza religiosa, ¿sí? Y vemos que tiene que estar aliada a esta bestia, a esta primera bestia, ¿no?, para que pueda ejercer el dominio. Así como usted decía, Pastor Edier, que los gobiernos siempre han tenido, ¿no?, o se han valido o han tenido la necesidad de esa ayuda espiritual o esa ayuda religiosa, ¿no? Y todos como que se alían a alguien, ¿no?, a un principado, ¿no?, a un gobernador de las huestes espirituales de maldad, lo que habla la Biblia de que está allí en el mar, en los abismos. Y dice la Biblia que bueno, que Jesucristo los venció y los derrotó. Sin embargo, vemos también a la luz de la Biblia, porque de repente nosotros nos enfocamos en la Biblia, pero queremos que los que nos vayan a escuchar, ¿no?, a ver este video, puedan identificarse. Porque realmente en el tiempo de Jesús, vemos que cuando aquellos hombres comenzaron a hablar de Jesús, que no es una religión, ¿sí? No es una religión. Jesús vino y no vino como una religión, ¿no? Estamos metidos dentro de un círculo religioso, pero no es una religión. Los poderes religiosos y los poderes políticos atacaron a Jesús. Atacaron las enseñanzas de Dios, la doctrina de Dios, porque Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y ellas dos se unieron y crucificaron a Jesús, pues, pensando que iban a derrotar y que allí quedaba. Pero esos poderes son muy fuertes. De hecho, son juntos, poderes. sí. Claro, esos poderes juntos siempre han existido y uno se beneficia del otro. Sí, así es. Entonces, aquí no va a ser la excepción, pues cuando la tierra ya vaya a llegar a su fin, el poder político, que es el anticristo, junto con esas 10 naciones, ¿verdad?, que va a ser la confederación, va a necesitar, pues, un aliado religioso. Así es. Ahora, ajá. ¿Cuál es la religión? Porque tenemos ahorita los musulmanes con su religión, ¿no? Islam. Pero, Sí, bueno, tenemos las 3 religiones más importantes, ¿verdad? Que es el judaísmo, Ajá. el islam Sí.
y el cristianismo. correcto. Que en el cristianismo, pues, no estamos hablando de los cristianos evangélicos, ¿verdad? Porque cuando el mundo habla del cristianismo se refiere es a la Iglesia Católica Universal, y para ellos nosotros somos cristianos, nos llaman cristianos, pero nos meten en todo el paquete, ¿verdad? Protestante. Exactamente. Exacto, por eso que nos dicen protestantes. Por eso que nos dicen protestantes, para diferenciarnos de lo que ellos llaman el cristianismo, ¿verdad? Que para hacer referencia a lo que es la Iglesia Católica Universal. Ahora, vamos a ir viendo, ¿verdad? Que este personaje es una bestia. O sea, si es una bestia y lo comparamos con la bestia que acabamos de estudiar ya, que es el anticristo, o sea, que es un poder político, esto nos quiere decir que esta otra bestia también es un tipo de poder, un tipo de gobierno, pero es un gobierno diferente porque va a ser un gobierno no político, sino religioso. Ahora, si nosotros ponemos a ver, ¿verdad? A nivel mundial, ¿cuál es la religión que tiene un peso tan grande como el poder político, ¿verdad? Si ponemos a comparar, la única religión en el mundo que tiene un puesto en la ONU como un Estado, así como Venezuela, México, Estados Unidos, Rusia, que tiene un puesto político en la ONU, no es un poder de decisión Sí. que influye a nivel mundial, ¿verdad? No es el cristianismo, hablando de protestante. evangélicos protestantes, los musulmanes no tienen No. un puesto en la ONU. Sí. El vudú tampoco, ¿verdad? Ni el maomismo. ni El nada, maomismo, que son los que mueven masas. Ni el Islam. Sí, Pero el único poder religioso que tiene un puesto en la ONU, pues todos los conocemos, ¿verdad? Es la Iglesia Católica Universal, es Roma, que es una ciudad-estado. Una nación. Una nación, y es una ciudad-estado. Sí. Es una ciudad-estado que tiene un puesto político en la ONU. Entonces, de todas las religiones que puede profesar en el mundo, solamente existe una que tiene este tipo de poder, para que vamos deslumbrando allí de dónde va a surgir este líder religioso, porque va a ser un líder religioso que le va a hacer el trabajo político al anticristo, o sea, va a ser el ministro de propaganda, ¿verdad? Y él que va a dar la propaganda para que la gente le pueda aceptar y le pueda adorar, por supuesto, como un Dios, como va a ser más adelante. Y para eso hay un movimiento que tiene ya años, ¿verdad? Que conocemos que es el movimiento ecuménico. Ahora, este movimiento ecuménico, ¿en qué consiste? Pues es La unidad, en tratar unificar. de unificar todas las religiones en una sola. ¿No? ¿Okay? Todas las religiones existentes en una sola. Y ese es un movimiento que ya tiene años. Ya nosotros somos testigos de cómo este movimiento se está buscando. Sí. Donde no hay evangélicos, testigos de Jehová, católicos, mormones, judíos, judaísmo. Entonces se está tratando es de unificar todas las religiones. Y esto es lo que precisamente va a ser esta segunda bestia, que va a ser el ministro de Comunicación y Propaganda del Anticristo, preparar el camino religioso unificando todas las religiones en una sola. Sí, y tiende mucho a la tolerancia, ¿no? En dejarnos engañar y salirnos de la Biblia, porque todos nos aceptamos como tal. Si aquí, bueno, usted tiene su punto de vista, el pastor Gustavo tiene y yo, bueno, nos aceptamos porque lo importante es unirnos. Así no es. importa si estamos fuera de la Biblia o no, porque ese es el objeto o el objetivo que persigue el ecumenismo. Y utilizan pasajes bíblicos. Claro, por Porque supuesto. dice, bueno, como dijo Jesús ahí en Juan, que sean uno, Ajá. como tú y yo somos uno. Entonces, basados en eso, quieren hacer una sola iglesia. Sí, pues, sabiendo que Jesús decía eso a la iglesia. Por supuesto, a la iglesia que él había levantado, ¿no? No a las otras iglesias, porque pude haberle dicho eso a los fariseos, pero los fariseos los llamó sepulcros blanqueados, Ajá. pero nunca unió eso. Y Dios siempre, en toda la historia de la Biblia, nunca permitió que su pueblo santo, que el pueblo hebreo, se juntase con religiones paganas, ni de Acera, ni de Baal, ni de ningún otro, y condenaba ese tipo de uniones entre otras corrientes religiosas que pudieran haber encontrado en el desierto donde tuvieron 40 Claro, años. mira, por supuesto Así. que eso no lo vamos a ver nosotros, ¿no?
porque ya Sí, ya la iglesia ya se ha ido, como- pero quizás muchas personas pueden quedar. Y es lo interesante de este tema. Es lo interesante porque podemos prepararnos a las personas que todavía están reacias a seguir a Cristo, ¿no? A seguir sus pisadas. Pero es importante que nosotros a la venida de Cristo nosotros partamos con Él, ¿no? Y no veamos estas escenas. Pero va a haber mucha gente que sí. Y allí, pastores, está la importancia de estas enseñanzas. Sí, hay algo importante Así. en cuanto a la unión de las religiones, es que Dios no tolera la idolatría. Así es. Y Exactamente. estas corrientes que vemos y este gobierno que se levanta, más que todo va en esa índole de idolatría, ¿no? Sí. Bueno, la religión romana, católico-romana, tiene como mayor énfasis es eso, la idolatría. Y quiere querer con esta unión, pero siempre que se acepte la idolatría, sabiendo que la Biblia, en todos el contenido bíblico, Dios aborrece la Así es. idolatría. Así es. Sí, en la historia de Israel podemos ver que en muchas ocasiones el pueblo de Israel cayó en este terreno Ajá. de unirse a los cultos de otras religiones, vamos a decirlo así, Paganos. a los cultos paganos, y hacer una mezcla, y siempre el Señor les exhortó, Repugnó eso. y la manera de cómo Dios le llamaba a ese pecado, le decía fornicación, Fornicación. Sí. fornicación, ¿verdad? Adúltera. Y es precisamente lo que va a pasar, dando lugar a lo que la Biblia también llama lo que es la apostasía, Ujú. la iglesia apóstata. ¿Qué se quiere? Que no haya tantas religiones por acá y por allá, sino vamos a hacer una sola iglesia, y aquí cabemos todos y vamos a amarnos que nos todos toleremos las y vamos a diferencias. tolerarnos. Entonces nos llaman intolerantes cuando nosotros decimos no, la Biblia dice esto y ustedes lo que están practicando no es correcto, nos llaman intolerantes. Y por supuesto entonces todos van a querer unirse para que no haya problemas y no haya confrontaciones, y esto es lo que la Biblia llama la iglesia apóstata, que por No, supuesto y- cuando la iglesia sea levantada, allí a todas sus anchas va a tener el paso libre para la apostasía. Y fíjate que desde el mismo imperio, ¿no? Desde el mismo gobierno, también ordenan o exigen a la iglesia que hagan una unificación de la iglesia para poder recibir algunos beneficios. Que no sean miles de iglesias, sino que sea la representación de las miles de iglesias. O Sí. sea, Sí. fíjate que unido al mismo gobierno, con esta bestia, trabajan juntos para engañar al pueblo. Así es, y es un trabajo que se está haciendo poco a poco, sutilmente, para tratar entonces de unificar las religiones, y allí quieren también pues que la iglesia cristiana también comience a formar parte de eso, que sutilmente lo están haciendo. Sí. Y hay que estar muy pendiente, pendiente de hermano, eso. con esas cosas que quieran meternos en un mismo saco, ¿verdad? Exacto. Y hacernos que practiquemos las mismas cosas. Entonces, es lo que va a hacer este personaje, que es el líder religioso, para prepararle el camino al anticristo. Muy bien, vamos entonces a proseguir. Y vemos acá, en segundo lugar, o en tercer lugar, vemos que este personaje, esta bestia, dice en el versículo 11, ¿verdad? Allí también dice que tiene dos cuernos semejantes a un cordero. Es la característica. A los de un cordero. A los de un cordero. Ahora, nosotros estudiamos el significado de los cuernos en la Biblia, en la profecía. Vimos en el libro de Daniel que los cuernos son un símbolo de poder, de reino, de gobierno. ¿Ok? Entonces, esta bestia es una bestia y también tiene cuernos. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia. La primera bestia se le ve con coronas. Tiene cuernos, pero esos cuernos tienen coronas, ¿verdad? En cambio, esta segunda bestia es una bestia, ¿verdad? Es una autoridad, tiene cuernos, que también nos habla de poder, de autoridad, ¿ok? Pero no tiene coronas. Entonces, nos está hablando que hay una diferencia entre estas dos bestias. Ya pudimos decir que uno es el poder político, el otro es otro tipo de poder y de gobierno, pero es un gobierno de tipo religioso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué
se presenta esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué no de una vaca? ¿Por qué no de otro animal? Sino de un cordero. Entre todos los animales, el cordero es uno de los animales más indefensos. Usted no le va a tener miedo a un corderito, le tiene miedo a un perro. Usted ve un perro y le tiene miedo a un perro, ¿verdad? Y muy dócil. Pero es un animal muy dócil el no cordero, agresivo. no es agresivo. La Biblia nos compara a nosotros, los hijos de Dios, como ovejitas, sí. como ovejas, ¿verdad? Además, en el libro de Apocalipsis se presenta a Cristo también como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Recuerden que Satanás imita todo lo de Dios. Así es. Imita todo lo de Dios. Y aquí vamos a ir viendo que Satanás va a imitar la Trinidad de Dios. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, en lo que hemos estudiado, en el capítulo 12 vemos al dragón. El dragón es un simbolismo, vamos a decirlo así, una imitación de lo que es el Dios Padre. Jesucristo, que es el Hijo, lo vemos allí reflejado. Satanás va a tener también su imitación del Hijo. ¿Quién es el Hijo allí? La bestia que sale del mar, que es el anticristo, representando pues ese personaje, ese líder, que hace alusión al Hijo, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, su labor es glorificar a Cristo. Lo dice en Juan capítulo 16, que una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer es glorificar al Hijo. Y Él conduce la adoración a Cristo como Hijo. Y Jesús decía, Él recordará lo que les he dicho. O sea, va a corroborar todo lo que Jesús enseñó en este tiempo. Y vemos como este semejante, esta bestia de cuernos semejantes al cordero, dice que dice el versículo, ¿no? Ejerce toda la autoridad de la primera. O sea, va a hacer el respaldo de la autoridad que tiene la primera, que ya en este caso tiene la bestia. Ajá. Porque él no va a tener una autoridad propia para hacer lo que él quiere, sino que va a hacer lo que la primera quiere, que es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a respaldar lo que Jesús dijo, nos va a recordar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Así es. Y vamos a ver entonces que esta segunda bestia que es, hablando de la comparación, ¿verdad?, entre la Trinidad, tenemos aquí la Trinidad diabólica con el dragón, el anticristo, y ahora este personaje, que esta bestia que estamos viendo acá, que va a ser como la figura del Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer entonces este personaje? Va a hacer o va a dirigir la adoración a la bestia, tal cual como el Espíritu Santo dirige la adoración y la exaltación al Hijo. Este personaje, que es esta segunda bestia, va a dirigir la adoración a la bestia, que es el anticristo, que es lo que estamos viendo acá. Va a engañar a los moradores de la tierra, ¿no? Lo que dice el Apocalipsis allá, va a engañar de tal manera que la gente adore a la bestia, ¿no? A la imagen. Ok, entonces estos cuernos, ¿verdad?, hablan de una apariencia también de piedad. Este personaje, para que ustedes tengan claro, ¿verdad?, cuando este personaje va a aparecer en el escenario mundial, preparándole el camino al anticristo, va a ser un personaje que su apariencia va a ser una apariencia de piedad. Y también esto del Cordero habla de que va a ser como una representación de Cristo, o como un delegado de Cristo, o representando pues las ovejas de Cristo, en ese sentido, y va a engañar a la gente con esa falsa apariencia de piedad, que lo vemos allí en la apariencia de un cordero. Ahora, hay una diferencia que vemos acá: por fuera es cordero, pero por dentro tiene otra característica. Dice el versículo 11 allí que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjense esta mezcla, ¿verdad? Por fuera la apariencia es de piedad, ¿verdad?, de oveja, de cordero, de ovejita, de corderito, pero por dentro, o sea, hablaba como dragón. La Biblia habla de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que está dentro del corazón de este personaje
esta segunda bestia, es el mismo Satanás. ¿Ok? Todo lo que él va a hablar, con la apariencia por fuera de piedad, pero todo lo que va a hablar va a ser inspirado por el mismo Satanás. Ahora, esto que estamos viendo acá, ese engaño que por fuera parece piadoso, pero por dentro tiene el mismo diablo, vamos a decirlo así. La Biblia nos habla acerca de este engaño que Satanás siempre lo hace, Sí. siempre lo ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, vamos a ver lo que Pablo nos habla allí acerca de lo que Satanás hace para disfrazarse, ¿ok? Y como Satanás lo hace, también sus ministros lo hacen. 2 Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es, así que no nos debe asombrar lo que este personaje va a hacer, ¿verdad? La apariencia va a ser de piedad, pero por dentro va a ser dragón. Oye, aquí Pablo lo identifica. Dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Verdad? Es decir, el hombre es religioso, su naturaleza es religiosa, piedad. Exacto, entonces va a engañar a la gente porque dice, bueno, ¿qué puede ser? Este no puede ser un hombre malo, pero dice que por dentro es que es por dentro dragón. es Dragón. Y dragón, por supuesto, en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia es una alusión, un símbolo de Satanás. De Satanás. Sí, de Satanás. en la vida política mundial estamos cansados ya de ver estos tipos de personajes que llegan Sí. con una apariencia de piedad, Ujú. ofreciendo, Ofrecimiento. diciendo, y se abrazan con los líderes religiosos Ajá. y sacan fotografías con ellos y andan y se meten y no pueden ver una celebración de alguna actividad cristiana porque ahí andan metidos Ahí ellos están. también Sí. queriendo tapar su apariencia Ajá. con la gente de paz, con gente con ovejas, pero cuando llegan al poder se vuelven dragón. Fíjese Y ahí una se cosa, Exacto. fíjese una cosa, pastor. Hace algunos años atrás, lo que era la parte del evangelio era muy respetado. O sea, uno decía, no, ese es evangélico, un pastor, eso la gente lo respetaba. Y decir, no, yo no me hago pasar por eso, eso lejos. Ahora no, ahora cualquiera dice, no, yo soy pastor, yo soy apóstol, y hace cosas, es como preparando, ¿no?, ese momento de que la gente ya se adapte, de que todo, no, ya es un pastor, ya es un ministro. Escondiéndose detrás de un nombre, por eso, como dice Pablo, son falsos apóstoles. Y fíjate que Falsos. la iglesia siempre ha tenido el carácter de ser apolítica, y ya eso ahí, ya casi eso ya no va a existir, porque ya la misma gente ya está tan adaptada que dice, no, usted tiene que ser el gobernador o qué sé yo, porque la gente es cristiano. la gente Ajá. busca eso, está buscando Así a es. alguien que verdaderamente sea de confianza, alguien que verdaderamente sea temeroso de Dios. Sí. Eso es un perfil que se Que está la gente está buscando. buscando, exactamente. Entonces, Sí. este personaje, esta bestia, va a asumir ese perfil Correcto. para poder atraer Va a Porque la atraer. a la gente persona. busca eso, ¿no? Por Me supuesto, imagino. para tener credibilidad, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo no? Su apariencia por fuera va a ser esa apariencia de piedad, puede decir, pero ¿quién más como este personaje, verdad, que nos está diciendo esto y nos está llevando Y habla tan a bonito, y habla habla- tan habla de bonito, Dios, ¿verdad? Habla se de ve- Dios, es un representante de Dios, es lo que se va a ver con este personaje, ¿verdad? En esa apariencia de piedad, pero habla como dragón. Entonces, como allí dice, que no es de maravillarse porque como Satanás se disfraza, también sus ministros Ujú. se disfrazan De ángel como de ángel de luz. Y lo estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? En muchas iglesias, como hay falsos maestros, falsos apóstoles, gente que se levanta en nombre del evangelio, pero que por dentro son lobos. Y esto es lo que tenemos también en Mateo 24, porque Cristo dijo, bueno, van a venir falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales. Y que van a hacer señales milagrosas, todo eso lo vamos a ver, por supuesto, más adelante aquí también, con esta bestia. Y allí vamos a ver que siempre han existido los falsos cristos, ¿verdad? De que Cristo lo anunció,
y también falsos apóstoles, pero estos dos personajes van a ser ya la cumbre de todo, tanto el anticristo como este personaje que más adelante vamos a ver que se le llama el falso profeta. Ahora, este personaje, esta segunda bestia, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia con su consentimiento. El versículo 12 de Apocalipsis 13 nos dice que este personaje o esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea que ese poder político que tiene esta primera bestia se lo va a conceder, o sea, le va a servir de plataforma para que pueda ejercer ese poder político y allí llevarlo a la religión. Sí, hay ¿Ok? una expresión que dice en presencia de ella. En presencia o sea, no de de ella. espalda. Exacto. No, eso va a ser autorizado por la misma bestia, por el mismo Anticristo. El anticristo le va a dar esa autoridad Le va y le a va a dar ese decir, poder. bueno, este es el que yo tengo aquí, a él hagan porque él es el que Y yo tú he vas a mandado para hacer, eso. tú vas a hacer como Así te es. parezca, vas a engañar, tu idea es engañar. Exactamente. Tal cual como cuando Cristo se va, dijo, yo les voy a enviar un consolador y él va a ser mi representante acá, va a ser mi espíritu, ¿ves? El espíritu de Cristo. Así el anticristo le va a dar toda esa autoridad que tiene políticamente, se la va a conceder a este personaje para que entonces haga su trabajo religioso, pero con un poder político. Entonces ya vamos entendiendo que este personaje, esta bestia, es otro tipo de poder, pero utiliza estos dos poderes, el político y el económico. Bueno, y por último vamos a ver acá que a este personaje, a esta segunda bestia, la vamos a identificar. Dijimos que este personaje va a ser el ministro de comunicación Y propaganda. y propaganda. Así como todos los gobiernos tienen un ministro, ¿verdad?, de comunicación y propaganda, el anticristo va a tener este personaje. Ahora, ¿cómo se le llama a este personaje? En el libro de Apocalipsis, a esta segunda bestia que estamos viendo acá, se le llama el falso profeta. Así que no confundamos a la bestia con el falso Exactamente, profeta. Son porque- dos personajes distintos. Porque ¿Ok? muchas veces pasa que las personas confunden lo que es la bestia con el falso profeta. Miren, las dos se le llama bestia. Ujú. Acá, una que surge del mar y, Y otra otra de que la surge tierra. de la tierra. A las dos se le llama bestia. Pero a esta segunda bestia en particular se le da un nombre. Así como la primera bestia es el anticristo, esta segunda bestia se le llama el falso profeta. Y Lógicamente son que en diferentes. ese tiempo no le van a decir falso. sino Claro, le van por a decir supuesto el que no. profeta. Le van a decir el profeta, por profeta, supuesto. ¿no? El profeta de Dios, el que trae la palabra de Dios, ¿verdad? El único que lo identificó como falso profeta fue nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Y que lo reveló, ¿no? A través de Para su que palabra. nosotros, su pueblo, lo conozcamos como Claro. falso profeta, porque no le va a decir al profeta, lógicamente. Exactamente. Pero en ese tiempo, la humanidad, los moradores de la tierra, como dice el versículo 12, que van a ser engañados, y porque va a llevar a que la gente adore a la bestia, Claro. y ellos los va a engañar, lo van a llamar a él el profeta, El porque profeta. él no va a decir, no, adórenme a mí como profeta, no, adoren a la bestia. Exactamente, ese va a ser ese representante como la voz de Dios, así como los profetas eran los representantes de la voz de Dios. Este personaje va a ser el representante de Dios a nivel mundial, va a ser ese líder que representa a Dios acá en la tierra, y por eso es que va a engañar, porque supuestamente va a venir con esa apariencia de piedad y que va a hablar en nombre de Dios. ¿Ok? Pero todo es una falsedad porque Por supuesto, está hablando en todo es nombre una- del anticristo, de la bestia. Ya vemos que lo que habla en su corazón, ¿verdad? Lo que habla es lo que el dragón le da para hablar, que es Satanás, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a ver que aquí en Apocalipsis se le llama, a esta segunda bestia se le llama El el falso falso profeta. profeta. Por ejemplo, Apocalipsis 16:13. En Apocalipsis 16:13 Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. de rana. Allí se habla acerca de lo que va a ser el Armagedón, y allí vemos cómo está presente esa trinidad diabólica, ¿verdad? El dragón, Ajá. la bestia. Y Recuerden que en Apocalipsis la bestia es el anticristo. Es el anticristo. Tenemos el dragón, la bestia, y tenemos entonces el falso profeta, El dragón es Satanás. Ajá. es Satanás, por supuesto. La La bestia bestia es el anticristo. es el anticristo.
Y el falso, Y el falso profeta es esta segunda bestia que estamos viendo que surge de la tierra, que se le llama el falso profeta. Ok. Entonces, estos tres personajes no hay que confundirlos, cada quien tiene No, su la su Biblia- labor, ¿verdad? Y la Biblia lo identifica aquí, dice 3 espíritus inmundos. Inmundos a manera de rana. ¿Por qué se utiliza ahí la rana? Porque en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, la rana era un animal inmundo, ¿ok? Un animal inmundo. Y allí se ve estos espíritus que salen de la boca del anticristo, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta, para ir a engañar y a motivar a los reyes de la tierra para la gran batalla del Armagedón. Vemos acá los poderes diabólicos que salen de la boca de estos personajes. Por eso cuando las personas hablan, estos líderes religiosos hablan, algo sale espiritualmente de lo que están hablando. ¿Vale? Y la Biblia habla de estos engañosos, estos engaños que va a ser los falsos maestros y profetas. Dice que muchos se amontonarán escuchando doctrinas de demonios, doctrinas de demonios, porque estas personas cuando hablan salen poderes diabólicos. Entonces aquí lo vemos como Sí, el falso profeta. Y refiriéndonos a eso, a lo que usted dice, a esas cosas diabólicas, a veces es homicidio, hurto, qué sé yo, Todo lo inmundo. Corrupción, todas Todo cosas, lo inmundo. sí, Él va a prostitución, van a homosexualismo. permitir esa liberalidad. Claro. Recuerden que ya el Espíritu Santo, que es el que contenía ese ministerio de la iniquidad, ya se ha ido con la iglesia. Y ese ministerio de la iniquidad, bueno, lo inicuo va a venir, y esas ranas, esas ranas que van a salir de ellos tres, fíjense que salen de ellos tres porque van a estar de acuerdo en su propio discurso. Exactamente, el discurso es el mismo discurso. Permitiendo a la gente caer en todo ese tipo de inmundicia. Sí. Así es. Bueno, también en el capítulo 19, también nuevamente se nombra a este personaje y se le llama el falso profeta. Apocalipsis 19 al 20, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien, aquí nuevamente vemos estos personajes, ¿verdad? Y tenemos a la bestia, que es el anticristo. Tenemos ahora el falso profeta, ¿verdad? Y algo aquí que hay que tomar en cuenta es que esos dos son seres humanos. son seres humanos, Pero exactamente. mientras que Los dos son seres humanos. dragón no. El dragón, Está pues, dentro De ellos. Es que el dragón es Exactamente, Satanás que es está Satanás. operando en ellos. Claro. exactamente. Por eso Entonces, dice que hablaba como dragón. como dragón. El hombre, ¿no? El Sí. ser humano que va a ser el anticristo. Sí. Pero por dentro es Satanás. Sí, pero esto que dice que fueron apresados ellos, Satanás no fue apresado. Exactamente, aquí vamos Sí, a ver y que fueron Satanás, lanzados al lago de fuego. Que Satanás fue después, o el de lo- dragón fue después Sí. de ser amarrado, de ser atado por Sí. 1000 años, y después de los 1000 años fue que fue a Fue- hacerle compañía a estos dos que fueron exacto, lanzados al medio. primero es lanzado al abismo, es apresado. Entonces aquí vemos que estos dos personajes, que como dijimos son personas, son seres humanos, son hombres, la bestia y el falso profeta son seres humanos, Así es. ¿verdad? Ahora, estos dos son los primeros que van a ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Aquí vemos que son lanzados. El diablo, Satanás o el dragón, allí es apresado y es lanzado. En el capítulo 20 lo vemos que es lanzado, es apresado, es encadenado y es lanzado al abismo, donde va a estar 1000 años atado y luego es suelto, pues cuando Dios le derrota finalmente, ahí es que es lanzado también él en el lago de fuego y azufre. Entonces, ya estamos conociendo la descripción. Esta es la primera parte de esta bestia, ¿verdad? Que es la descripción que la Biblia hace de este personaje, para que estemos claros en el perfil de este personaje, que es un perfil religioso, se le llama el falso profeta, no es el mismo anticristo, son dos personajes diferentes
el falso profeta le va a hacer el trabajo de propaganda y va a llevar la adoración a la bestia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya el tiempo se nos está acabando y por supuesto vamos a continuar la segunda parte de este tema del ministro de Comunicación y Propaganda del gobierno del anticristo, que ya sabemos que la Biblia lo llama el falso profeta y va a ser un líder religioso. ¿Sí? Bueno, sí, en verdad fue un placer estar nuevamente desglosando este tema tan interesante en este tiempo, cuando el sistema, ¿no? Satánico, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, y él ha preparado todo este escenario, o viene preparando todo este escenario para ese gran día, y de verdad, gracias al Señor que nos permite a través de su Santo Espíritu entender su palabra revelada para poder escaparnos, ¿no? Y ayudar a muchas personas de este tiempo, no vivir este tiempo. Pastor Gustavo. Bueno, es importante ver que estos temas que se están exponiendo es para que usted, mi querido amigo, para que usted, mi querida iglesia, también esté consciente de que estos sucesos están a la puerta. Están a la puerta. Ya el mundo se está preparando para empezar este ministerio de iniquidad. Nosotros como iglesia estamos esperando, como dice por ahí un refrán, ¿no? Algo grande se aproxima. Sí, lo que se aproxima es la venida de ese Jesús que viene a arrebatar a su iglesia. Amén. Ya nosotros nos hemos ido como iglesia, pero todo aquel que se quedó aquí, este escenario es el que le espera. Esto es lo que viene, y viene prontico. No es que va a durar que un siglo, que 100 años o que otro tiempo. No, son 3 años y medio de aparente paz que lo va a querer llevar este personaje, este anticristo, junto a la bestia, dirigidos por el dragón, para engañarle a usted de una aparente paz, pero luego vendrá destrucción repentina los próximos 3 años y medio después. Entonces, es importante que usted analice en su corazón en qué posición estoy yo. ¿Estoy con la iglesia para irme antes de que estas cosas empiecen a suceder, o me quedo sin ser cristiano, sin aceptar a Cristo en el corazón, para vivir este terror que la Biblia dice que es el tiempo más amargo, más duro de toda la historia de la humanidad, y que solamente se le permitió que durase 7 años, porque si se deja más no queda ni un ser vivo en el planeta? Entonces es importante, mi querido amigo que estás viendo este video, que estás escuchando este audio a través de la radio, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde vas a estar? ¿Al lado de los redimidos con Jesucristo, o vas a estar al lado de los que se quedaron para ver la gran tribulación? Es tu decisión. Bueno, entonces será hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Que nuestro Dios nos ayude a cada uno de nosotros poder entender y poder obedecer su palabra. Dios me le bendiga a todos, pues será hasta la próxima oportunidad. Amén. La voz